Bueno, buenas tardes. Hola Rolando. Estamos aquí en esta última sesión de este día, en este congreso que nos ha aglutinado a todos y ha sido muy interesante y todavía hay mucho para ver, pero bueno, hoy estamos en la última sesión del día. Para mí es un placer llevar adelante esta sesión del rol de la Defensoría en la construcción de paz con Rolando Luque, a quien voy a presentar ahora. Rolando es abogado, filósofo, máster en Derechos Humanos y es un trabajador de la Defensoría desde mucho tiempo. Él actualmente está como adjunto de la Defensoría en Prevención de Conflictos y Gobernabilidad, pero viene trabajando desde 2003 más o menos allí. Es uno de los iniciadores de todo lo que significa la gestión de conflictos hacia adentro de la Defensoría del Perú. También tuvo su paso por el Ejecutivo, estuvo en la Oficina de Diálogo Nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros. Así que es una persona que aprecio mucho y he aprendido mucho de él. Yo he estado tan interesada en el rol de la Defensoría que he hecho mi tesis doctoral sobre eso, así que es un placer. Bienvenido, Rolando. Muchas gracias, Eliana. Encantado de participar en este evento que veo que es muy nutrido. Revisé el programa y hay prácticamente todos los temas y todos los expositores, de modo que nuestros seguidores estarán muy atentos y muy contentos de nutrirse de tanta información. Sí, muchas gracias. Quedo atenta, yo estoy conectada con el chat, así que quedo atenta ahí a los comentarios. Me parece importante incorporar preguntas y consultas que ustedes tengan. Yo voy a estar mirando y le voy a comentar a Rolando si hay algún comentario. Pero bueno, para iniciar un poco este panel, yo lo primero que le preguntaría a Rolando, y un poco conociendo el trabajo de la Defensoría del Perú, que es tan interesante en la introducción de la gestión de conflictos, un rol institucional dentro del Estado, pero diferente, un actor legítimo para el trabajo con los conflictos. Lo que yo primero me preguntaría es, desde tu perspectiva y tu experiencia, ¿cuál es ese principal rol que tiene la Defensoría en la gestión de los conflictos en el Perú? Bueno, en general quizá habría que señalar que el Ombudsman en Iberoamérica tuvo una recepción bastante promisoria. Se fue poco a poco posicionando, legitimando, tanto en Centroamérica como en Sudamérica. Y además con, digamos, un perfil cada vez más propio, más particular. Del viejo ombudsman escandinavo que se centraba básicamente en asuntos administrativos. Más bien las defensorías de Iberoamérica tomaron el modelo portugués, español, de tener una preocupación más directa por la situación de los derechos humanos en cada uno de los países, ¿no? Y de ahí para adelante, cada quien ha ido viendo cómo enriquecía la experiencia a partir de su propia realidad. En nuestro caso particular, en el Perú, notamos desde que empezó a funcionar la Defensoría el año 1996 y yo estaba ahí, fue parte del equipo fundador de la institución, dirigí la primera oficina descentralizada de la Defensoría, que se presentaba una serie de hechos que no calificaban propiamente como quejas y pedidos, que era lo que normalmente la gente venía a presentar a la institución, sino que se trataban de actores múltiples, hechos complejos, escenarios y contextos muy cambiantes y muy dinámicos, frente a lo cual no teníamos en realidad un conjunto de herramientas para abordarlos. Lo estábamos haciendo con las mismas herramientas de las investigaciones de violaciones a derechos humanos o la comisión de irregularidades de parte de la administración estatal. Es recién a partir del año 2003, cuando yo regreso de trabajar de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, quedé muy persuadido de que circunstancias como esas no debían extenderse ni arraigarse en el Perú y que había que enfrentar los hechos de violencia de la manera más pronta. Es que planteo en la Defensoría del Pueblo iniciar un trabajo en este sentido, ¿no? Y coincide además con ya la transición política y el reinicio de la democracia en el Perú y por consiguiente
la apertura a mayores oportunidades de movilización y de protesta social, y eso nos llevó a ir poco a poco instalando el tema y generando una política, y desde ahí convenciendo a las entidades estatales, especialmente del Ejecutivo, a que hicieran lo mismo. Bien. Y, y ahí hay algo que a mí me parece muy importante resaltar, es esta base de datos que la Defensoría del Perú ha venido generando, creo que desde el año 2006, si no me equivoco, de la Desde el gestión de los 2004. conflictos, 2004, bueno, que vienen ustedes generando una información que es valiosísima para los trabajadores de La Paz y que creo que está bueno contar de qué se tratan estos informes para quienes no lo conocen y Sí. cómo se generó esta base. En realidad, cuando se organiza una oficina de prevención, de gestión, transformación de conflictos sociales, es indispensable estructurarla sobre la base de un sistema de gestión de la información. Y ese sistema para nosotros ha sido el sistema de monitoreo y alerta temprana en conflictos sociales de la Defensoría, que fue lo primero que nos preocupamos por hacer con el apoyo de especialistas de GIZ. Viajamos a ver otras experiencias. En Bolivia, por ejemplo, fue una experiencia muy interesante. En el Ministerio del Interior tenían una herramienta como esta, y la adaptamos inicialmente en términos conceptuales y en términos instrumentales y tecnológicos a lo que una institución como la Defensoría del Pueblo, que tiene un mandato de defensa de derechos y de supervisión de la administración estatal, fuera lo que necesitara, ¿no? Entonces hemos ido utilizando esta herramienta, la hemos sofisticado cada vez más y producido, como tú dices muy bien, Eliana, quizá la base de datos más grande que hay en Iberoamérica sobre conflictos sociales, porque de manera ininterrumpida, desde marzo del 2004 hasta el día de hoy, hemos emitido reportes mensuales con información clasificada sobre quiénes son los actores, qué tipo de conflicto, cuántas protestas se han presentado mensualmente, qué clase de problemas son, cómo está el conflicto, si hay diálogo, no hay diálogo, etcétera. Hemos sacado a partir de ahí mucha información que nos ha permitido ya aislar hipótesis de investigación más en profundidad para emitir informes. Pero este reporte sigue saliendo. Al principio generó una cierta resistencia porque a nadie, especialmente en el sector empresarial, fue de su agrado de que se hiciera pública la información, pero consideramos que hay que ser muy transparentes en esto y además proporcionar información para que las partes, la empresa, el Estado, las organizaciones sociales, tuvieran una versión lo más objetiva posible de lo que estaba pasando en cada uno de los conflictos que la Defensoría registraba. Sí, y de hecho ahí me parece súper interesante cómo ustedes han logrado esos vínculos territoriales para recibir la información, porque claro, o sea, el Perú es un país grande y descentralizado, aunque es un país unitario, pero también toda esa información local, es muy interesante cómo ustedes hacen esas, digamos, tienen como distintas vías, ¿no? Para conseguir esta información y poder lograr Sí. esta base. Sí, así es. Mira, te cuento que en la Defensoría tenemos 38 oficinas a nivel nacional y en estos años hemos ido capacitando al personal. Y hay un sistema de protección itinerante de derechos, unas unidades móviles que se desplazan hasta las zonas más alejadas. Esa es una ventaja de la Defensoría respecto a otras instituciones. Entonces, cuando se llega para impartir cursos, se llega para recoger quejas, pedidos, y también les pedimos a nuestros comisionados que puedan recoger información sobre la conflictividad social. Entonces tienen la versión de primera mano de parte de los dirigentes sociales o de parte de las entidades estatales de la zona o incluso de las empresas que estén funcionando en esos distritos, provincias alejados del país. Entonces, nuestra información es una información de fuente abierta, de primera mano, que contrastamos con otras fuentes también, informes que nos llegan del Estado o incluso nos guiamos también como pistas de lo que aparece en los medios de comunicación. ¿Por qué es tan importante esto, Eliana? Porque creo que en este tema ser confiable, tener crédito, es clave para que se abran las puertas y enseguida promuevas
diálogo, crees las posibilidades y las condiciones para que las partes se reúnan, ¿no? Porque una de las ventajas del ombudsman es el perfil que tiene. Es un perfil en el que primero tiene un compromiso muy claro con los derechos fundamentales, así que no mediará ni intermediará en un conflicto o sobre la base de intereses ajenos o presiones políticas, sino que actuará comprometido con unos marcos establecidos de antemano que son los derechos fundamentales. En segundo lugar, es una institución flexible. Es decir, no es como un juez o un fiscal que tienen unos procedimientos muy rígidos y no pueden salirse de ellos. El defensor del pueblo se amolda a la situación. El defensor del pueblo interpreta cada momento y cada grupo de personas o de actores y en esa medida va poco a poco componiendo el camino a seguir, traza su propia ruta sobre la marcha, ¿no? Lo tercero que la gente valora mucho es que es una institución autónoma. Es decir, no es parte del Ejecutivo, no es parte del Judicial ni del Legislativo. Es decir, claro, el defensor del pueblo es elegido por el Congreso de la República, pero inmediatamente después de la elección toma una distancia del Poder Legislativo y solamente vuelve cuando es convocado para informar y especialmente una vez al año con el informe anual sobre el trabajo que ha realizado. Entonces, la autonomía de la Defensoría es un valor muy, muy importante porque sobre esa base es que nuestra información del sistema de monitoreo, nuestra participación en los procesos de diálogo, tienen la garantía de la imparcialidad, la garantía de la credibilidad. Y eso no quiere decir que no tomemos partido en determinado momento porque no siempre somos mediadores. En algunos casos podemos facilitar y mediar, pero en otros casos también somos parte de la mesa de diálogo y levantamos la mano y damos nuestra opinión y allí donde ha habido una vulneración de derechos lo decimos con toda claridad y continuamos investigando ese caso, ¿no? Correcto, de hecho, esa flexibilidad que tú dices y los distintos roles dentro del mismo rol, digamos, enmarcado en este enfoque de derechos que tiene la Defensoría, es lo que a mí me parece tan interesante. Inclusive ustedes en la Defensoría, en un rol más de incidencia, tuvieron mucha parte cuando se sancionó la ley de consulta previa en el Perú. O sea, también la Defensoría trabajó muy fuerte en eso, entonces ahí uno puede ver cómo digamos, esta flexibilidad del rol y esta legitimidad, como tú dices, dentro de la institucionalidad, pero sin ser parte del Ejecutivo, es lo que hace tan atractivo para mí a las defensorías del pueblo y ojalá en otras regiones digamos, del país, que hay muchas, digamos, de Latinoamérica hay muchas defensorías, pero no todas están tan fortalecidas, ¿no? Y muchas todavía les falta, digamos, les falta presupuesto, les falta generar mucha institucionalidad. En ese sentido, el Perú tiene una defensoría, digamos, bastante fortalecida con 38 delegaciones, como tú dices. Y justamente, Liana, esa versatilidad permite intervenir en varios frentes, ¿no? Por un lado, digamos, está todo lo que son las quejas y los pedidos, que es la parte habitual del trabajo de un defensor del pueblo, de un ombudsman, ¿no? Digamos, un acto irregular de parte de un municipio, una detención ilegal de parte de la policía, etcétera, forman parte del trabajo frecuente, habitual de las oficinas defensoriales, ¿no? Eso le llamamos la defensa directa de derechos. Pero luego hay una defensa jurisdiccional de derechos también, que no hay que olvidar. El defensor del pueblo del Perú y en varias experiencias latinoamericanas podemos recoger elementos, por ejemplo, de la Comisión de Ilícitos Penales y ponerlos en manos del Ministerio Público, de la Fiscalía, para que continúen con la investigación y acompañar esa investigación. También podemos interponer acciones constitucionales, amparos, habeas corpus, acción de cumplimiento, habeas data, y recurrir también al Tribunal Constitucional para presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes o ordenanzas que sean, según nuestro punto de vista, inconstitucionales. A eso entonces le llamamos la intervención o la acción jurisdiccional de la Defensoría. Y hay lo que yo llamo las intervenciones o acciones estratégicas, que es a lo que me refiero cuando el ombudsman no se pronuncia de inmediato haciendo recomendaciones, sino que más bien crea condiciones para que sean las partes las que puedan resolver el problema a través de espacios de diálogo y llegando a acuerdos. Y entonces su función allí no es la de defender inmediatamente,
sino que hace una defensa indirecta, una defensa en la que se promueve más bien que las partes lleguen a acuerdos, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos desarrollado como novedad en el ombudsman peruano, y creemos que la flexibilidad de la institución hace que justamente un componente como ese entre sin que haya, digamos, alguna deslealtad con el mandato constitucional, ¿no? Correcto, tal cual. Bueno, es como tú dices, ¿no? Esta flexibilidad para asumir distintos roles, enmarcándose siempre en los mandatos institucionales dados y en los enfoques de derechos, que la Defensoría puede actuar, y para mí en ese marco, como tú dices, muchas veces de manera indirecta, y cómo este actor de manera indirecta es clave para generar esas condiciones de diálogo. Muchas veces, como tú me has contado en varias entrevistas que hemos tenido, cómo ustedes haciendo lo que se llama esa shadow diplomacy, ¿no? Digamos, este trabajo como de buscar entre los actores, trabajando con los líderes locales, llamados, reuniones bilaterales, que quizás la Defensoría ahí no estaba en primera plana, como tú dices, generando un espacio de diálogo, sino que estaba generando condiciones inclusive para prevenir escaladas de violencia, que en el Sí. Perú, bueno, debes tener bastante experiencias ahí en donde la Defensoría previno esta escalada. Quizás contarme ahí un poco el trabajo de la Sí. Defensoría sobre eso. Sobre todo, Eliana, porque hay que tener en cuenta el país que tenemos aquí y que no difiere mucho en realidad de los demás países de América Latina, ¿no? Salvo algunas excepciones, ¿no es cierto?, donde tienen unas continuidades democráticas más largas, como Costa Rica, por ejemplo, o el caso particular de Uruguay, ¿no? Pero en el caso nuestro de Ecuador, Bolivia, Colombia, creo que también Argentina, en el caso chileno, antes de la pandemia, hemos tenido movilizaciones muy, muy grandes, continuas, con un fuerte componente político, además, y con mucha violencia, ¿no? En el caso peruano, oh, lo que tenemos es una fragilidad institucional, y esto lo compartimos, una fragilidad institucional que hace que la conflictividad social no sea completamente absorbida por los procedimientos legales, sean constitucionales, los procedimientos administrativos, judiciales, las prácticas políticas. Los partidos tienen niveles de confianza muy bajos, 20% según el Barómetro de las Américas. La aprobación o el respaldo a la democracia también ha caído en los últimos años en el Perú, de 60 y tantos por ciento a 40 y tantos por ciento, ¿no? Y además, en este contexto, subsisten desigualdades y exclusiones muy profundas, muy, muy profundas. Estamos entre los países que generan o que tienen las mayores desigualdades, a pesar de que económicamente no nos ha ido mal. Es decir, hemos aprovechado el boom de la minería durante varios años. Los precios no están mal, dicho sea de paso, todavía hoy uno puede ver que el oro, por ejemplo, está como a 1.700, llegando a 1.800 la onza Troy, el cobre se está recuperando, en fin, no están mal los precios, pero durante el boom de la minería en el Perú, hubo mucha inversión, se cambió el marco regulatorio, se pasó de un modelo centrado en las actividades del Estado a una economía más abierta, y entonces esos han sido componentes que han generado mucha conflictividad, lo cual en términos, digamos, amplios, uno no puede quejarse de que hayan conflictos, de lo que tiene que quejarse es de no estar preparado para enfrentarlos, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Estas inversiones muy grandes, con gente con mentalidades distintas, de pronto se encontraron en territorios con culturas muy diferentes, de extrema pobreza, de pobreza, y entonces no tener una estructura de intermediación estatal muy sólida ha hecho que explote la conflictividad social en varios puntos del país, especialmente con la industria extractiva, ¿no? Y es ahí donde se han presentado hechos de violencia muy grandes. Nosotros tenemos datos desde el 2006 en adelante, son más o menos 282 muertos en conflictos sociales, 5.000 heridos, pero la violencia ha ido disminuyendo con los años y hemos aprendido también a dialogar un poco más, ¿no? Hemos subido 15 puntos en la capacidad de diálogo, y el 2019 han habido 2 personas fallecidas, lamentablemente,
¿no? Pero hemos tenido años en los que han muerto 30, 20, 10 personas. De modo que en esto también, no obstante las limitaciones del Estado peruano, han habido algunos progresos y unos aprendizajes que están funcionando. Interesante. Como que, claro, que también esos datos, por eso me parece importante el tema de los datos y la base de datos, porque realmente uno ahí puede también evaluar eso, ¿no? Ir viendo cómo quizá uno dice, bueno, ha habido mucha escalada de violencia sobre en el Perú, de hecho hay casos que uno, si mínimamente ha estudiado los temas, le resuenan, pero también es verdad que tú dices, bueno, se ha ido aprendiendo, ¿no? Como que ahora hay, digamos, con estos datos que vos marcás, me parece muy interesante eso. Y también pensando en eso y pensando en lo que significa y lo que muchas veces nosotros hemos hablado del costo del conflicto, y el costo de conflicto entendido de manera integral, ¿no? Entendido no solo en términos económicos, sino en términos sociales, ambientales, personales, interpersonales. Me contabas que había una novedad que estaban desarrollando con la Defensoría sobre este tema. Me gustaría que lo puedas contar. Bueno, hemos elaborado un informe que creo que es novedoso, porque hasta ahora no teníamos conocimiento ni información de cuánto estaban costando los conflictos sociales al Estado peruano, a las empresas y a la sociedad en general. A lo sumo, cuando se producía un bloqueo, por ejemplo, prolongado de una semana o un mes, el indicador que se solía sacar era cuántas horas persona de trabajo se habían perdido. Y eso era un cálculo, pero era un cálculo muy pequeño y muy aproximado de lo que en realidad estaba en juego, ¿no? Uh, y por otro lado, en los sucesivos gobiernos, la inversión en capacidades para dialogar y para prevenir conflictos siempre ha sido pequeña, pero crecía, curiosamente, a partir de algún caso muy sonado. Un caso que, porque los conflictos en el Perú pueden derribar gabinetes ministeriales, pueden mantener en jaque a sectores de la sociedad durante tiempos muy prolongados, con bloqueos permanentes de vías de comunicación, incluidos ríos, ¿no? Se bloquean también los ríos en la Amazonía y no se permite el pase de las embarcaciones. Y entonces eso genera una situación de mucha inestabilidad que supone costo político para el gobernante, de precariedad en las instituciones porque no pueden atender administrativamente los cientos y miles de trámites que hay que hacer todos los días frente a sus oficinas. Por otro lado, la sociedad está en una especie de zozobra porque no sabe si salir a la calle, si desarrollar su vida normalmente, y las empresas pequeñas, medianas y grandes tienen unos costos económicos muy grandes, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, es tiempo de que los gobiernos sepan qué es lo que está en juego aquí, qué es lo que estamos perdiendo, para ver si en un razonamiento básico de costo-beneficio se animan a invertir más en infraestructura para el diálogo, ¿no es cierto? Y entonces, no es que hemos logrado hasta ahora tener un número de cuánto le cuesta, porque es muy difícil, ¿no? Menos desde la Defensoría, porque no tenemos el acceso a toda la información del gobierno, ¿no? Pero sí lo que hemos hecho, y eso es un avance que me parece significativo, es crear un índice multidimensional de medición de los costos del conflicto, de los costos económicos directos e indirectos, los costos de las empresas, los costos del Estado, los costos de las organizaciones sociales y de las familias. Los costos sociales también, ¿no? Donde incluimos las lamentables pérdidas humanas y los efectos que éstas tienen en la vida de las familias, sobre todo cuando se trata de la muerte de una persona que era la responsable de proveer y de mantener a la familia, ¿no? Y los costos institucionales, porque los conflictos sociales, especialmente si son violentos, terminan deslegitimando y desacreditando a las instituciones porque son señaladas como inoperativas, incapaces de reaccionar a tiempo para resolver un problema cuando está en el marco de su competencia, además, ¿no? Entonces, la suma de todo esto genera un indicador que nos parece muy importante y que se pueda mostrar transparentemente y sea una especie de llamado de atención cada mes
¿no es cierto?, de cómo anda la conflictividad y cuánto nos está costando, y de esa manera generar algún efecto en las decisiones políticas de los gobiernos. Este informe ya está publicado, lo pueden encontrar ustedes en la página web de la Defensoría. Buenísimo, porque quizás también para explicarle al grupo que está escuchando que la Defensoría, digamos, manda esta información, ustedes tienen una red, ¿no? Digamos, donde esta información la envían mensualmente, ¿a quién le llega toda esta información de manera mensual? ¿A Bueno, gobiernos? sí, aparte de colgar la información en la página web, pues, en el portal institucional, enviamos directamente a todas las entidades estatales concernidas en los conflictos, enviamos a las empresas, enviamos a las organizaciones sociales, procuramos que todos estén notificados, porque la verdad que nos cuesta trabajo recoger toda esa información y sería una pena que se perdiera, ¿no?, y que no ayudara a la comprensión de eventos tan complejos como estos, ¿no? Tal cual. Sí, eso me parece, también me parece clave, cómo distribuyen la información, porque muchas veces lo que sucede también, a veces en algunas entidades estatales, es que la información queda, ¿no? Queda ahí recluida, quedan los informes que se arman y que quedan en la web, y ahí hay una actitud proactiva del ombudsman, ¿no? Es un ombudsman proactivo que sale, que busca difundir esa información, que llegue a la gente. Eso me parece también súper interesante cuando vos me contabas toda esa red de contactos, inclusive reuniones. En un momento ustedes hacían muchas reuniones, ahora que ya han crecido mucho y bueno, uno ya, digamos, ya tiene la Defensoría su nombre, pero sí hacían muchas reuniones presenciales con empresas, con quien venía, con comunidades. O sea, había ahí una actitud muy proactiva de un ombudsman muy presente. Sí, sí, es una dinámica muy intensa. En algunos casos, las propias organizaciones piden conversar con la Defensoría para entender ciertos aspectos del conflicto, porque, ¿sabes? Lo que las sociedades plantean son demandas, ¿no? Y lo hacen en plataformas de lucha, en memoriales, en comunicados, en declaraciones a los medios de comunicación, pero muchas veces eso no está claramente definido. Además, la demanda, como tú lo conoces muy bien, lo que busca es ser atendida. La demanda divide a las partes entre alguien que se siente obligado y alguien que reclama, ¿no? Entonces hay que transformar la demanda en problema. Cuando logramos ponernos de acuerdo en cuál es el problema, ¿no es cierto?, entonces hay una especie de complicidad y de alianza, porque tenemos que resolver un problema en el que estamos de acuerdo, que es tal, lo hemos planteado casi en los mismos términos, ¿no? Y además, porque los problemas, a diferencia de las demandas, se resuelven, no se atienden, ¿no? Los problemas se resuelven. Y entonces es bien importante esas reuniones de esclarecimiento, porque nos dan su versión, relatan en sus términos el caso, y entonces le vamos dando forma entre ambos, ¿no? Hasta más o menos componer una historia, un relato compartido, y luego podemos conversar ya con ese relato construido más finamente, porque nos preocupamos de verificar algunas de las cosas que afirman. Entonces podemos conversar también con las otras partes y ver hasta dónde llega su relato, y de esa manera vamos progresivamente avanzando en la constitución de una verdad sobre la cual nos permita llegar a acuerdos, ¿no? Por eso la Claro, dinámica una intensa, narrativa, así es, a la una narrativa, y narrativa más aún conjunta. sí, teniendo en cuenta sobre todo la gran diversidad cultural que hay en el caso peruano, pero también en el boliviano, en el ecuatoriano, en el colombiano, en Venezuela igual. Quizá los otros países son un poco más homogéneos, pero en el caso nuestro tenemos 55 etnias distintas, ¿no? Son 80.000 centros poblados que hay en todo el territorio nacional, hay 8.000 comunidades, ¿no? Se hablan más de 40 lenguas. Entonces, requerimos de una preparación mayor de los procesos de diálogo para asegurarnos que haya un intérprete, que hemos descifrado correctamente las mentalidades, las creencias, la forma como toman decisiones en cada uno de los pueblos indígenas, especialmente de la Amazonía, que están más aislados y su conocimiento es menor. Entonces, todas esas precauciones que hay que tomar las puede hacer el ombudsman, porque ha llegado a estas zonas durante muchos años
¿no es cierto? Se ha preocupado por atender sus derechos. Entonces, cuando surge el conflicto, las puertas para la Defensoría están un poco más abiertas que para las demás instituciones. No voy a decir que completamente, porque finalmente somos el Estado y también cargamos con un pasivo de falta de credibilidad, ¿no es cierto? Pero digamos que están entreabiertas para nosotros, hay un mínimo de confianza que nos permite establecer una comunicación y a partir de ahí desarrollar posibilidades de dialogar para resolver problemas. Y otro tema que es un tema que es clave en la región y que también, digamos, al marco de la mediación está apareciendo, están surgiendo ahora el rol de las mujeres, ¿no? Como inclusive en este congreso hubo una entrevista muy interesante con el caso colombiano y cómo se había trabajado los acuerdos de paz en el marco de una comisión de subgénero que hubo. Entonces, ahí me pregunto si la Defensoría también ha puesto el ojo, ¿no? en este rol de las mujeres en la construcción de paz, en los procesos de diálogo, ¿no? Que uno lo ve tan, digamos, tan complejo, ¿no? Tan complejo es porque la verdad es que la mayoría de las mesas están formadas por hombres. Entonces uno termina intentando generar ese balance de género porque quieras o no, en mi caso yo soy activista también de ese espacio. Entonces es muy complejo y me parece que quizás ahí la Defensoría ha tenido algunas experiencias que está interesante comentar. Sí, en realidad hemos visto y hemos sido testigos de esta enorme desigualdad entre hombres y mujeres también en este espacio, ¿no? En otros terrenos, evidente, se ha discutido, hay algunos progresos normativos, todavía a nivel cultural y social hay retrasos, pero siempre nos llamó la atención de que los portavoces de las organizaciones sociales, del Estado y las empresas fueran mayoritariamente hombres, que fuera un espacio casi de dominio masculino, ¿no? Y nos hemos demorado un poco en hacer esta investigación. A veces estas demoras tienen que ver con falta de recursos, etcétera, pero finalmente hicimos esta investigación, está concluida, la vamos a publicar en un par de semanas, y es muy interesante porque hemos partido de la hipótesis de qué está ocurriendo en las mesas de diálogo que hace que la presencia y la participación de mujeres sea tan pequeña. Porque de acuerdo a nuestra investigación, solo el 17% de mujeres forman parte de los espacios de diálogo, ¿no? Claro, yo conversaba de esto con el defensor del pueblo y le decía, nos estamos perdiendo probablemente una perspectiva absolutamente distinta de la conflictividad social o de cómo encarar el diálogo, ¿no? La mirada de las mujeres pueda que sea distinta a la nuestra y la estamos dejando de lado, perdiéndonos esa posibilidad de que incorporado este punto de vista quizá las cosas mejorarían. O también estamos injustamente dejando de lado los temas que son de urgencia y de necesidad para las mujeres o los que las mujeres consideran que son prioritarios para toda la sociedad, no solamente para ellas, sino para toda la sociedad. Entonces, estas ausencias y estas omisiones a mí me parecían imperdonables, la verdad, pero escarbando en esta investigación descubrimos algunas cosas o algunas evidentes, como por ejemplo las tareas de cuidado, ¿no? Las tareas de cuidado que retienen a las mujeres la mayor parte del tiempo en ese tipo de labor y por consiguiente su acción pública, su participación en los espacios en los que se discuten asuntos de interés colectivo termina siendo muy pequeña. A veces las reuniones de diálogo son en lugares distantes y mientras más distante sea el lugar, menos posibilidades tienen las mujeres de participar, ¿no? O también tienen que negociar internamente con sus esposos para poder participar en las mesas de diálogo. Se tienen que aliar entre ellas, organizarse entre ellas para ejercer alguna presión. Pero ese porcentaje de 17% es en realidad consecuencia de la presencia de las mujeres en las organizaciones de donde provienen. Porque es exactamente igual. Se seleccionan a las personas que van a ir al proceso de diálogo sobre la base de cuota de poder que tienes en la organización donde estás. Si estás en una comunidad campesina y los presidentes de la comunidad campesina han sido siempre hombres,
y la mayoría de sus integrantes son hombres. La directiva está compuesta por hombres, van a llevar hombres a la mesa de diálogo, ¿no? Igualmente pasa en los sindicatos, pasa en el Estado también. Los gobiernos locales, que se supone que son los que están más en contacto con la sociedad, porque es el gobierno local, distrital, provincial, ¿no es cierto? Sin embargo, solo el 9% de sus participantes son mujeres. Todos los demás son hombres, ¿no? Igualmente en el caso de las empresas, los gerentes de relaciones comunitarias, los gerentes de responsabilidad social, ¿no es cierto?, son hombres en su mayoría. Entonces, hay algo que no está funcionando bien aquí. Y de eso hemos dado cuenta en este informe y hemos hecho algunas recomendaciones. Creemos que desde el Estado se puede promover la participación de las mujeres, dando indicaciones muy claras y muy precisas a los dirigentes sociales, a las autoridades, de que tiene que haber una presencia femenina para garantizarnos que sus puntos de vista están incorporados al proceso de diálogo. Ahora, Súper una cosa más, interesante. Eliana, Sí, a veces están presentes, pero no usan la palabra. ¿Ah? No se les, eso te o no iba. se les permite, o ellas mismas se autosilencian por una falta de confianza en que pueden participar con las mismas capacidades y habilidades que los hombres. Pero cuando van ganando confianza y de pronto descubren que su participación puede ser tan interesante y tan influyente como la de cualquier hombre, entonces se van empoderando y las demás se ven reflejadas en aquellas mujeres que tienen una vocería más abierta y más aguerrida. Entonces ahí es donde va creciendo la capacidad de las mujeres de empoderarse en este espacio también y de tener una voz cada vez con mayor volumen, ¿no? Coincido, clave ahí el rol de la Defensoría dándole voz a las mujeres y me parece que ahí sí, desde el enfoque de derecho, la Defensoría puede tener una mirada muy clara y muy interesante para decir justamente este espacio requiere que tengamos las voces de las mujeres y justamente, como tú dices, evaluando también la forma, ¿no? Porque no es como sentarlas solo en la mesa, o sea, es lograr fortalecerlas para que sientan que su voz puede ser escuchada, darle digamos, los requerimientos que se necesitan de cuidado para que los horarios no se contrapongan con los horarios que están los Sí, chicos en la exacto. casa, digamos, todo eso que implica un diseño, digamos, lo que diríamos, un diseño con sensible al enfoque de género, diría la parte más Sí, técnica, pero si la parte más activista diría un diseño nada patriarcal ya. de Mira, estos pero te diré contextos. que en algunos casos los procesos de participación se aceleran cuando las mujeres se encuentran en algunos hombres aliados, Sí. ¿no? Es decir, quienes están posicionados ahora en las mesas de diálogo son los hombres, pero los hombres que se dan cuenta de que las mujeres deben participar son, creo, actores claves para avanzar en este proceso. Sí, muy interesante. Sí, eso también. Y claro, y cada contexto es distinto, como tú dices, no es lo mismo esa situación en la parte de la sierra peruana, la andina, que la parte de la Amazonía, ¿no? Cada contexto tiene también sus particularidades y esa es una lectura muy importante que también hay que hacer. Quizá para hacerte una pregunta más actual y pensando en este contexto de pandemia, ¿qué reflexiones hay? ¿Cómo está la Defensoría pensando lo que viene, digamos, lo que viene en este contexto de pandemia que estamos viviendo todos? Bueno, ha sido muy difícil, es muy difícil actualmente enfrentar la pandemia en el Perú. Se tomaron medidas muy drásticas al inicio que lograron retener a las familias en sus casas mientras ganábamos una cierta capacidad para atender a los contagiados, la enfermedad que se iba a multiplicar de todas maneras, ¿no? Sin embargo, esta parálisis de la economía, por un lado, y por otro lado, el no haber controlado completamente el virus o disminuido a niveles manejables, ha puesto al Perú entre los países de la región con más complicaciones. Esperamos salir de esto pronto. Y en relación a la conflictividad, eh, diré dos cosas. Primero, hay una conflictividad que viene de atrás. Son 190 conflictos y 90 mesas de diálogo
que se han suspendido. Es decir, no se puede gestionar aún ese tipo de conflictividad por una serie de razones, ¿no? Y lo segundo son las tensiones y las demandas que se han presentado con ocasión de la pandemia. Y ahí se han abierto 4 escenarios, ¿no? De los que hemos dado cuenta en 2 informes especiales que hemos presentado. Primero, un escenario en los penales. Los internos en el Perú, hay un hacinamiento muy grande en las cárceles y era evidente que se iban a producir muchos contagios y se necesitaba tomar medidas a tiempo para deshacinar y en algunos casos liberar a algunos presos ¿no? Que ya tenían, digamos, estaban próximos al cumplimiento de sus condenas, etcétera. Una serie de criterios que hubieran permitido desde el principio ir liberando un poco, desahogando las cárceles para evitar muchos contagios. De todas maneras, han habido muertos y muchos contagiados en las cárceles. Un segundo escenario es el de la actividad minera, ¿no? Pero no en relación a las comunidades del entorno. Eso está viniendo recién ahora, pero en un primer momento era con los trabajadores mineros. En el Perú hay 208.000 trabajadores mineros formales, ¿no? De la minería formal. Y de ellos alrededor de 3.000 terminaron contagiados, a pesar de la existencia de algunos protocolos, etcétera. Felizmente no hay personas fallecidas allí, eso ya se está manejando, pero ha sido un escenario muy tenso. Otro escenario es el del personal de salud, encargado de intervenir directamente frente a los contagiados en los hospitales, etcétera, y que no les llegaba a tiempo elementos de bioseguridad, presentaban demandas por falta de infraestructura, de equipamiento, etcétera. Y una cosa muy peculiar, que es la de los traslados humanitarios de personas y los desplazamientos. El traslado humanitario se basa en el derecho al retorno de las personas que quedaron de pronto varadas en una ciudad, estaban en tránsito y entonces requieren volver a su domicilio originario. Entonces había que hacer todo un operativo especial para trasladar a estas personas. Pero hay otro caso que es mucho más, digamos, doloroso y que requeriría una investigación sociológica más en profundidad, que son aquellas personas que ya radicando, por ejemplo, en Lima o en Arequipa o en Trujillo, ¿no? Se vieron en la necesidad de volver a los lugares donde era originaria la familia, en el interior del país, porque eran trabajadores, como el 70% en el Perú, informales, ¿no es cierto? Ese es un problema viejo que arrastramos, y entonces de la noche a la mañana, al quedarse sin trabajo, estaban completamente desprotegidos porque no tenían derecho a compensación por tiempo de servicios, no tenían derecho a la seguridad social, etcétera. Entonces estas personas se vieron en la necesidad de regresar a los lugares originarios porque allí están las redes familiares, consanguíneas, están las redes de amigos y por consiguiente una mayor oportunidad de salvarse, de enfrentar la crisis económica y la crisis sanitaria, ¿no? Pero entonces tenemos 2 frentes en este momento, los conflictos de antes de la pandemia y los conflictos que se han generado derivados de la pandemia. Ambos requieren de una estrategia, de un plan de intervención, ¿no? Interesante. Y quizá en los últimos minutos que nos quedan, y es un tema que no puedo dejar de tocar, siendo Perú un país minero, y yo sé que hay mucha experiencia de la Defensoría ahí, que sería, digamos, difícil ahora resumir, pero simplemente quizás pensando vos en lo que has vivido y tu experiencia tanto institucional como personal con los conflictos mineros, ¿cuáles serían 2 o 3 aprendizajes que tú pudieras decir sobre el tema de trabajo con la conflictividad minera? Bueno, lo primero es que necesitamos armonizar mejor los intereses de las inversiones grandes, medianas, pequeñas de la minería con los intereses y la visión política del Estado y las necesidades de las poblaciones. Esto está todavía en construcción. Afortunadamente va abriéndose paso una visión de la minería al 2030 con unos estándares más altos y que ojalá pueda traducirse en marcos normativos nuevos.
hay ambiente en el Perú para discutir una nueva ley de minería. Pero no hay que perder de vista que es muy importante la actividad minera en el Perú. Es responsable del 10% del PBI. Eso es muy significativo. Y más del 50% de las exportaciones provienen de la minería. Entonces financiamos muchas de las actividades en educación, en salud, en infraestructura, etcétera, con los ingresos que nos provee la minería. Y yo diría que a medida que ha pasado el tiempo, las comunidades y las compañías mineras han ido entendiéndose y resolviendo algunos problemas, porque eso se grafica en las cifras. Y ahí también la importancia de tener un sistema de monitoreo para decir las cosas tal como están ocurriendo, ¿no? Porque en el Perú hay más o menos unas 1000 unidades de exploración y explotación minera. Y estamos hablando de 82 conflictos que tienen que ver con la minería. Y de esos 82 conflictos, solo el 10% son conflictos de oposición al inicio y desarrollo de un proyecto minero. Por supuesto que si uno suma esos casos, estamos hablando de 12.000, 13.000 millones de dólares y es una cifra significativa. Pero hay que tener en cuenta que en el 90% de los casos los conflictos no son de oposición a la minería, son conflictos de coexistencia con la minería. Entonces ahí hay problemas de incumplimiento, por ejemplo, de convenios, o problemas de pago de compensaciones, o de compraventas que se hicieron antiguamente a precios muy bajos y se requieren ahora terminar de pagar o modificar el precio, o también casos en los que hay incumplimientos a los estudios de impacto ambiental, pero son problemas que se presentan sobre la marcha. Las poblaciones han aceptado la minería, pero lo que quieren es que la minería cumpla y que el dinero que se obtiene a través del canon y a través de las regalías y de los convenios, ¿no es cierto?, se transforme en beneficio para la gente y que ese beneficio sea sostenible en el tiempo. Es decir, una vez que se agote el recurso, se vaya a la compañía minera, no dejen ahí únicamente una mina cerrada, a veces mal cerrada, ¿no es cierto?, y una población que no sabe qué hacer enseguida, sino que en estos años en los que se han generado esos ingresos, eso se pueda transformar en actividades productivas sostenibles, ¿no? Agricultura, ganadería, turismo, lo que la población y de acuerdo a sus vocaciones productivas consideren. Sí, bueno, muy interesante. Hay mucha información, como tú dices, que la Defensoría ha generado y todos estos datos que ya estamos con el tiempo justo, todos estos datos están en la página web de la Defensoría, así que ahí se puede acceder a estos informes que Rolando está relatando y esta base de datos que comentábamos. No sé si querés decir algunas palabras para cerrar, Rolando, antes de que terminemos ya la sesión, pero bueno, desde ya agradecerte, desde mi parte, haberme dado otra entrevista más. Hemos compartido muchas entrevistas, ha sido siempre muy generoso con la información. Rolando, una persona que me parece que ha aportado muchísimo a esta gestión de la conflictividad en el Perú. No sé, Rolando, si querés comentar algo más para los oyentes sobre información y ya ahí hacemos el cierre. Bueno, solamente agradecerte la conversación, Eliana, y a los organizadores. Me ha parecido una magnífica idea que el Congreso no se suspendiera por la pandemia y que estas opciones que tenemos ahora de comunicarnos a distancia, de todas maneras nos permitan intercambiar información, reflexionar sobre problemas comunes. Desde luego que la comunicación interpersonal, cercana, es insuperable, ¿no es cierto? Y uno lo nota también en los conflictos sociales. Hemos hecho un mapeo de dónde hay acceso a Internet fijo para poder desarrollar mesas de diálogo a la distancia, porque ese es uno de los obstáculos que hay que superar, ¿no? Porque en el Perú, más o menos el 40% de los procesos de diálogo se desarrollan en centros poblados, donde solamente el 15% de ellos tienen acceso a Internet fijo. Entonces estamos pensando junto con el Poder Ejecutivo de cuáles son las alternativas para que en el momento en el que se necesite continuar con los procesos de diálogo, lo podamos hacer de manera confiable y a través de protocolos, de esta manera como estamos conversando tú y yo, conversar con dirigentes de comunidades, con los gerentes de las empresas, con las autoridades del Estado. Es decir,
el diálogo no se debe tener. La conflictividad no se ha detenido todo este tiempo, el diálogo no se debe tener, y si bien estamos, digamos, distanciados socialmente, no estamos alejados en términos intelectuales, en términos emocionales, ni en términos morales. Así que el diálogo debe continuar en mi país y en todos los países de Iberoamérica para resolver conflictos. Bueno, muchas gracias, Rolando. Solo para darte un feedback, acá yo tengo los comentarios de los que están presentes. Todos dicen, Elsa dice, todo excelente, muchas gracias. Muy interesante la mirada del rol de la mujer. Excelente, Rolando. Muchas gracias por tus comentarios. Muy importante la recomendación de incorporar a las mujeres en la mesa en el último informe que presentó la Defensoría. Muy rica la entrevista. Un poco de feedback, ¿no? Para que veamos que estamos online, pero estamos cerca. Entonces, a ver si hay alguien más, si tenían preguntas. Ok, muchas gracias, dice Virginia, por tu mirada y exposición. Bueno, vale, ahí hay muchos comentarios. Quedamos, como dice Rolando, la conversación sigue, este congreso sigue mañana, hoy es la última sesión. Le agradecemos mucho a Rolando, a los organizadores que dieron este espacio para las defensorías, y por supuesto, Rolando también a disposición, yo quedo a disposición de información que necesiten sobre este tema, por supuesto podemos compartirla. Así que nos despedimos, que tengan buena tarde, buena noche, depende de dónde estén. Un abrazo. Un abrazo a todos. Saludos.